Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la iglesia en su casa. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que se llama la esperanza en tiempos de incertidumbre. Creo que es un tema importante porque todos estamos viviendo en momentos de incertidumbre, en tiempos en los cuales no conocemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Son momentos muy complicados, muy complejos, porque la verdad ni yo sé qué va a pasar, en qué va a parar todo esto con todos los problemas que hay en nuestros países, en el mundo, con una posible vacuna que está, que no está, no sabemos cuándo está. Entonces estamos en momentos complicados, pero frente a la crisis actual, con esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, es algo que se ha desbordado en una cuota desmesurada de incertidumbre por todo lo que está ocurriendo el día de hoy. Es una época impregnada para muchas personas de angustia, con un gran temor por lo desconocido, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos a dónde vamos, no sabemos ni siquiera a dónde vamos a llegar con esto que está pasando. Nuestro corazón se rompe frente a tantas muertes, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta noticia indignante que podemos ver en las noticias, en Facebook, en diferentes medios, en los cuales realmente decimos, wow, qué tremendo todo lo que está pasando en el mundo. Y aparte de eso, cuando vemos ese tipo de informaciones que llega por las redes sociales, que muchas de ellas es falsa, ¿verdad? Mucha de ella es falsa y que dicen que el coronavirus no existe, otros dicen que el coronavirus sí existe, otros dicen que hay que vacunarse, otros que no hay que vacunarse, y empiezan los rumores, los videos, los tweets y tanta información que nos bombardea, que nos hace tener mucha incertidumbre realmente de qué está pasando, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Hemos estado acostumbrados a una vida sin pausa, estable, normal, con un camino claro, con planes, con proyectos, pero ahora el mundo se ha puesto patas arriba. Ahora no sabemos nada de nada. Antes por lo menos las empresas, el gobierno, instituciones, la iglesia tenían un rumbo, una estabilidad, un norte, un a dónde ir. Ahora nadie sabe a dónde ir. Nadie sabe a dónde ir. Estamos hablando hoy de un episodio complicado de la historia de nuestro planeta. Y es en este momento en el cual yo les quiero hablar también de un episodio complicado en la historia de Israel. Algo que fue muy parecido a lo que estamos viviendo en la actualidad, solo que en el pueblo de Israel. Uno que pudo ser catastrófico si no hubiese sido por la intervención divina de Dios Todopoderoso. Y esta historia nos cuenta que la intervención divina se dio también por las sabias decisiones de un rey que, abrumado por las circunstancias adversas que le rodeaban, decidió optar por la mejor decisión, optar por arrojarse a los brazos del Señor para adquirir de Él esperanza, y que el enemigo le sería quitado y le sería vencido. Es una historia bastante larga, entonces la vamos a reducir, la vamos a compilar, pero por favor apunten en sus notas. El pasaje de estudios es Isaías capítulo 36, 37, 38 y también Segunda de Reyes del 18 al 17 y del 20 al 19. Ahí pueden leer con detalles esta hermosa historia que les voy a contar el día de hoy. Pero el versículo clave es Isaías 37:1, para que tengan una idea, un contexto de qué fue lo que sucedió, resumido y parafraseado. Isaías 37:1 dice que era un escenario histórico, ¿verdad? Bastante complicado, en el cual el rey Sennacherib, rey de los asirios, marchó contra Jerusalén
en el año 701 a.C., con el firme propósito de destruirla, invadirla, en castigo por la rebelión de los judíos. Los judíos equivocadamente habían contratado a mercenarios egipcios. Imagínense, como en ese momento no sabían qué hacer, no tenían ejército, entonces dijeron, entonces contratemos otro ejército que nos ayude, y contratan los servicios de mercenarios egipcios para resistir y atacar al ejército asirio, al ejército de Asiria. Esto es lo que hizo Ezequías, junto con los monarcas de otros países, porque se unieron varios monarcas para poder hacer esta alianza, para hacerle frente al ejército de Senecarib. Entonces vienen ellos y pagan tributo a Egipto para que los salve del rey Senaquerib. Algo con lo que Dios nunca estuvo de acuerdo. Nunca quiso Dios que ellos pagaran tributo y que fueran a pedirle ayuda a otro ejército más grande para que viniera y los defendiera. Dios se ofendió, se lastimó de esto. Hay que recordar que desde tiempos de Acab, el reino de Judá pagaba tributo a los asirios, un imperio que por 2 siglos dominaba la tierra. En Isaías 30, del 1 al 33, vemos cómo Jehová, disputando con los líderes nacionales judíos por haber confiado en Egipto y no en él. Ese fue el gran error de estos reyes que se unieron con Israel, y pedir ayuda a Egipto y no a Dios. Ese fue el gran error que ellos tuvieron. Algo que con el paso de los años le pasaría la factura a Ezequías y a todo su pueblo, y con toda la razón. Ahora, ¿se dan cuenta cómo esta historia se refleja en todo lo que nosotros hacemos? En todo, en todo. Israel estaba por ser aniquilado, destruido por los asirios. Y vienen ellos y se buscan un imperio más grande que los pueda defender, y le pagan dinero, le pagan tributo para que los ayude. Entonces ellos dijeron, ¡ay, qué bueno! Hoy sí estamos bien, le vamos a hacer frente a los asirios, con un ejército que no es nuestro, pero le vamos a hacer frente. Lo mismo hacemos nosotros, hermanos. Lo mismo. ¿Quién tiene necesidad de dinero? Y en lugar de pedirle a Dios de rodillas que nos ayude, que te ayude, ¿qué haces? Voy a ver quién me presta. Pido una tarjeta de crédito. Pido un préstamo. No tengo con qué pagarlo, pero por lo menos ahorita voy a tener con qué pagarlo. Y tarde o temprano, como le pasó a Ezequías, les pasaron la factura. Necesitas un consejo, no sabes qué hacer. Llamo a la vecina, a la cuñada, al cuñado, al hermano, a la hermana, a la mamá, al brujo, a la bruja. Voy a que me lean las cartas. Imagínense qué barbaridad, qué ofensa, qué terribles decisiones que a veces toman los propios cristianos en lugar de confiar en Dios. Entonces mire la relación, cómo es que en esa época de Ezequías, él toma una decisión, y esas son las decisiones que a veces tomamos nosotros también. ¿Y por qué las tomamos? Porque estamos viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos donde no tenemos esperanza. Pero cometemos un gran error, porque nuestra esperanza es Jesús. Jesús, Él es nuestra esperanza. Entonces, viene Ezequías en acciones desesperadas, y dice que el rey, al verse enjaulado en su ciudad, al enterarse de que 46 aldeas habían sido destruidas y que 200,000 compatriotas habían sido esclavizados, entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Dice que el ejército amenazó con entrar a la ciudad, realizando acciones, ¿verdad?, complicadas, y para poder destruir, para poder atacar, y se arma la guerra, se arma todo lo que podemos imaginar que vemos en una película. Entonces aquí
podemos ver que se desata una crisis, ¿verdad? Entonces, cuando el rey se da cuenta de que cometió un error en haber llamado a un ejército extraño, pagarles para que me hicieran el favor de poder luchar por mí, entonces viene él y se da cuenta de su grande error. Se da cuenta de su grande error y dice la palabra de Dios de que en Isaías 37:1 dice que vino él y rasgó sus vestidos, rasgó sus vestiduras. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando cometemos un error así. Rasgar las vestiduras es una señal de dolor, es una señal de congoja, es una señal de humillación y decir: Padre, vengo ante ti porque eres tú el único. Perdóname por haber confiado en mis finanzas, por haber confiado en el amigo, por haber confiado en sutanito, menganito, en las noticias. Perdóname, vengo delante de ti. También el versículo 37:1 dice que se vistió de cilicio. ¿Y qué implica vestirse de cilicio? Se puso ropas ásperas, viejas, raídas, en señal de humillación, de desesperación, de decir: Padre, tú eres el grande, yo no soy nada, soy un menesteroso y me humillo delante de ti. También el versículo 37:1 dice que fue al templo de Jehová. Fue al templo de Jehová. Eso tenemos que hacer, ir al templo de Jehová, ir a la iglesia, a pedir ayuda, a pedir oración. Señor, aquí estoy, ayúdame. Estamos en pandemia y muchos dirán: sí, pero no hay iglesia, entonces yo no puedo ir a la iglesia. Pero la iglesia no es un templo de concreto. La iglesia está en tu casa. Ahí donde tú estás, en tu habitación, ahí puedes hincarte, arrodillarte y decirle: Padre, aquí estoy, humillado delante de ti, reconociendo mi error y pidiéndote que me ayudes y que me bendigas en esta situación de incertidumbre en la cual yo no tengo esperanza. El versículo 37:2 dice que mandó a llamar a Isaías para que lo ayudara a orar. Imagínense qué rey tan sabio llamó a Isaías para que lo ayudara a orar. Es increíble, hermanos, que tenemos problemas, todos tenemos problemas, pero somos incapaces de llamar a un hermano que nos pueda ayudar a orar. No lo hacemos. No, pero es mejor, más fácil contarle a la comadre a ver qué me dice, contarle a mi mamá, a la vecinita, al del trabajo, al de la basura, al lechero. No, hombre, es que no podemos estarle contando nuestras cosas a cualquier persona. Hay gente que no nos va a ayudar y nos va a aconsejar mal. Y por esos consejos es que estamos como estamos, hermanos. Entonces, si usted quiere consejo, busque a alguien que lo pueda ayudar. El pastor, un ministro, un ministrador, una persona de fe que de acuerdo a la palabra de Dios te pueda aconsejar y ayudar. Porque si no, el diablo los está usando para hundirte más. ¿Y cuánta gente hay que por hacer oídos a esos comentarios que les han hecho, están mal, están peor que como estaban antes? En esta misma página hemos puesto, hermanos, estamos en día de oración. ¿Quiénes de ustedes quieren oración? ¿Quiénes necesitan oración? Tenemos 8,000 miembros a la fecha más o menos, y de ellos un 35% piden oración y se les ayuda, se les ministra. ¿Por qué no lo haces tú también? Te podemos ayudar, no tienes que salir de tu casa, no tienes que hacer nada, lo puedes hacer a través de nuestra página web. Entonces, busca oración en cualquier problema que tú tengas. Dice también el versículo 37:14 que expuso las cartas de amenaza de Sennacherib en presencia de Dios. Ese es un acto simbólico de recurrir al único que puede ayudarlo. El único que nos puede ayudar es nuestro Dios. A Él le tenemos que confesar, a Él le tenemos que hablar, a Él le tenemos que
dar las cartas de nuestro problema para que Él pueda ayudarnos. El versículo 37 del 15 al 17 también dice que oró fuerte, oró apasionadamente, con angustia oró a Jehová. ¿Así oras tú cuando tienes un problema? ¿Así oras? Apasionadamente, con angustia. ¿Oras de esa manera? Tiene que ser una oración sincera, sincera. También dice que declaró que Jehová es diferente a los demás dioses. No hay Dios como Jehová. Él es el grande, el todopoderoso. Él es el que nos puede ayudar. Esa es una declaración de fe poderosa. En esta época, el rey pues tenía a Jehová. Nosotros tenemos al abogado de abogados. Tenemos a Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados y con su sangre nos lavó y nos hizo aptos para ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, si estás en momento de incertidumbre, si crees que no hay esperanza, quiero que sepas que si tú piensas que tu vida llegó al final, te has equivocado, porque tan solo es el principio de tu nueva vida que Cristo puede darte. Los bendecimos y los amamos. Amén.